¿Cómo les va? Bienvenidos a Reflexiones Justas. Prometí continuar con los que considero ejes inexcusables para la nueva Constitución Nacional, acordes a la actualidad. Continuamos con otra de las premisas que considero imprescindibles incluir en una próxima Constitución Nacional cuando el pueblo argentino tenga el poder suficiente como para imponerla. El Estado laico. Separará el Estado de todo tipo de religión o de iglesia, estableciendo un sistema de gobierno laico real. El Estado no tiene que sostener a ningún culto en particular y permitirá el libre ejercicio de cualquier culto religioso, obviamente, siempre que sus propuestas no se contradigan con los principios constitucionales y con los intereses supremos de la nación. Deberá haber libertad sexual y de género autopercibido. El Estado es ajeno por completo de intervenir o interferir en la elección sexual de los habitantes del suelo de la nación. Todos los habitantes de la patria son libres de elegir sus preferencias personales en todo orden y también las sexuales. El ejercicio de la libertad sexual, conforme lo previsto en esta Constitución, forma parte del derecho al placer que se reconoce a todo ser humano. El sexo de los habitantes de la nación es aquel que cada quien indique como tal al momento del registro de las personas. La única limitación que esta Constitución establece es la de no imponer a otros u otras su elección contra su voluntad y la no afectación de los menores que no han llegado a la madurez sexual y por lo tanto no comprenden a cabalidad su ejercicio. La ley reputará este límite en la edad de 16 años. Conforme se establece en el capítulo Educación, la educación sexual integral formará parte de la currícula escolar en los 3 primeros niveles, con criterio preventivo para los niños frente a eventuales abusos y formadores para alumnos y alumnas del ciclo secundario a fin de que incorporen herramientas científicas serias que les permitan ejercer su sexualidad libremente, previniendo enfermedades, lesiones, abusos, ya sea por otros adolescentes como por parte de terceros y embarazos no deseados. Derecho de los trabajadores. Asegurará y consolidará la participación de los trabajadores asalariados en todas las áreas de gobierno e instituciones y la participación en las ganancias de las empresas en la que aporten con su fuerza de trabajo, asegurando este derecho mediante la participación y auditoría por parte de los trabajadores en las contabilidades de las empresas. Se arbitrarán medidas para la reducción de la semana laboral sin modificación de los saberes de los empleados y trabajadores. Dentro del año de entrada en vigencia de la Constitución Nacional nueva, el Congreso deberá proyectar y sancionar un sistema de salario básico universal condicionado al cumplimiento de la educación obligatoria básica del grupo familiar y de la agenda de vacunación obligatoria que determine la autoridad sanitaria de la nación. En términos generales, deberán reimplantarse íntegramente las disposiciones de los artículos 37 a 40 de la Constitución de 1949, con las adecuaciones a los tiempos que sean necesarias, obviamente, siempre que no desvirtúen el espíritu de la Constitución y de esas leyes. En cuanto al Poder Judicial y la Administración de Justicia, se reformará integral, profunda y con sentido democrático la Administración de Justicia Federal. Todos los jueces, miembros del Ministerio Público Fiscal y de las Defensas y demás funcionarios judiciales serán puestos en comisión a partir de la instalación y funcionamiento de la Convención Constituyente. El proceso de reforma integral de la magistratura dará inicio inmediatamente después de la proclamación de la nueva Constitución Nacional. Seguirán en funciones hasta que sean ratificados conforme a las pautas que establezca la nueva Constitución y que más adelante se referirán.
Los jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales en todos los fueros, competencias y jerarquías son empleados públicos que cumplen sus labores como cualquier otro funcionario público, distinguiéndose solo por contar con idoneidad profesional específica, funciones y competencias distintas de los otros dos poderes del gobierno. Conforme lo dispone la Constitución, su competencia es la de decidir en litigios judiciales o administrar justicia, organizado dicho poder del Estado en distintas jerarquías y niveles de competencias. No son destinatarios de tratos especiales, honoríficos, de excelencia o cualquier otro tipo de distinción o prerrogativa similar, diferente que el que se les dispensa a cualquiera de los otros funcionarios públicos de los demás poderes del gobierno. Los jueces, fiscales y defensores oficiales y demás funcionarios judiciales pagarán impuestos según sus ingresos y actividades como cualquier otro ciudadano o funcionario. El Poder Judicial será integrado atendiendo en primer lugar a la comprobada capacidad de idoneidad jurídica de sus aspirantes, al resultado de examen psicológico por junta psicológica y psiquiátrica que intervendrá de manera ciega, es decir, asegurándose para los examinadores el desconocimiento previo de la identidad de la persona que habrá de ser examinada. Una ley especial del Congreso de la Nación establecerá la forma de llevar adelante dicha selección que deberá asegurar el espíritu de examinación a ciegas. Cualquier ambigüedad en este sentido o posible interpretación que la desvirtúe implicará la automática nulidad del proyecto que deberá volver a debatirse una vez corregida la falla. Como requisito inexcusable para su designación, el funcionario judicial deberá realizar y aprobar el curso sancionado por la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela. Dichos recaudos serán previos al proceso de concurso ante el Consejo de la Magistratura. Deberá sancionarse una nueva ley que regule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, para cuya integración participará el pueblo a través de elecciones generales, concurrentes o independientes de las elecciones generales para los demás cargos electivos. El Consejo de la Magistratura es un órgano de designación, administración y control externo al Poder Judicial. No se requerirá la condición de abogado o cualesquiera otra profesión para ser miembro, salvo la de tener concluida la enseñanza de nivel secundario. Su esencia es la de ser un órgano de control democrático del pueblo sobre el Poder Judicial. Ningún magistrado en funciones podrá formar parte del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura administrará inexcusablemente el presupuesto del Poder Judicial. Los jueces de ningún nivel tienen competencia para decidir sobre este particular. En la integración del Poder Judicial en todas sus materias, instancias y competencias, se respetará la paridad de género y de identidad sexual autopercibida. Sus miembros en todos los fueros e instancias serán elegidos observando dichos recaudos y con participación popular, conforme a una ley que establecerá esa forma de participación. El ejercicio de sus funciones por la magistratura en todas sus instancias, fueros y competencias será temporal, por el plazo de 5 años desde el inicio de su gestión, pudiendo ser reelectos por un periodo igual, en cuyo caso deberán revalidar las condiciones originales antes referidas. El límite para el ejercicio de la magistratura en todos los fueros, instancias y competencias es la edad cumplida de 75 años. Si durante el plazo de 5 años de la asunción de funciones o de su revalidación el funcionario del Poder Judicial arriba dicha edad, cesará en sus funciones inmediatamente y deberá cubrirse el cargo con una nueva y distinta designación. En manos de los jueces y fiscales, como también de los defensores oficiales, está en forma directa e inmediata la suerte de la libertad, el patrimonio, la vida y la integridad personal, física y psíquica de los habitantes de la nación. Por ello, el pueblo intervendrá en el control de la calidad en el ejercicio de sus funciones por parte de los magistrados, defensores y funcionarios judiciales. Una ley especial del Congreso que deberá sancionarse dentro del año de entrada en vigencia de esta nueva Constitución Nacional
Establecerá la forma en que la ciudadanía emitirá dicha calificación respecto de un fuero y de magistrados y funcionarios judiciales determinados. Serán requisitos esenciales de dicha ley el anonimato de los ciudadanos que emitan su calificación, pero la identidad deberá quedar registrada bajo reserva para el caso de que la calificación derive en investigación judicial o del Consejo de la Magistratura con posterioridad, la exposición de los motivos y datos comprobantes en que se funda la calificación. La intervención obligatoria de los colegios profesionales que regulan el ejercicio de la abogacía y la ulterior difusión pública de los resultados de la calificación, la anualidad en la ejecución de este mecanismo. Competencia del Poder Judicial. Debe quedar fuera de la competencia del Poder Judicial toda cuestión que implique injerencia en los asuntos propios de los otros dos poderes del gobierno. No serán judiciables las cuestiones que hacen a la facultad propia del Poder Legislativo de legislar de manera general, salvo el control de constitucionalidad o de arbitrariedad manifiesta, y del Poder Ejecutivo de ser la cabeza excluyente de la administración del país. La competencia del Poder Judicial de interpretar y aplicar las leyes dictadas por quienes representan la voluntad soberana del pueblo y de evaluar y decidir su constitucionalidad como último intérprete de la Constitución Nacional debe tener un límite. Ese límite debe estar dado por aquellas cuestiones que implican invadir las facultades de administración de la cosa pública por parte del Poder Ejecutivo, que, como tal lo expresa la Constitución Nacional, es el jefe supremo de la Administración Nacional. Este principio debe ser absoluto cuando se trata de cuestiones o decisiones de administración general impulsadas por el Poder Ejecutivo o eventualmente sancionadas por el Congreso y no vetadas, que impliquen aplicación del principio supremo de igualdad, ampliación de derechos para el pueblo de la nación, para las mayorías, para los trabajadores, para los sectores vulnerados, para la igualdad de género, en favor de las libertades civiles que no afecten a terceros, para propugnar la igualdad de oportunidades en todos los aspectos que hacen al desarrollo humano en pos de la defensa de la soberanía nacional, con el fin de desarrollar y mejorar nuestro sistema educativo, nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestro sistema de salud pública, nuestra defensa nacional para mejorar la efectividad y mejoramiento de los servicios públicos, para impedir los monopolios en aras de la libre competencia comercial. Este tipo de cuestiones de competencia propia y excluyente de los poderes legislativo y especialmente ejecutivo, entre otras de igual naturaleza, son ajenas a la competencia de los jueces. Por hoy lo dejamos aquí y continuaremos la próxima con los otros ejes que se proponen para nuestra nueva Constitución. Nos vemos.